Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí, gracias a Carlos 1302, traemos a Hagane. Además, en una actuación triple, en reacción triple, mejor dicho, en el que vamos a ver por un lado la canción Wintry Sky, luego Tenka Goken y Life Goes On. Em, Así que bueno, tenemos a Yuna, Sayaka, a Sakura y a Nagi. Así que nada, toca disfrutar. Hagane, como siempre, pues es un espectáculo. Em, Además, es una, como dice Carlos, es una oportunidad de verlas sin filtros, tal cual suenan en el escenario. Así que ya sabes que nos encanta ver a los grupos en Sí, directo, sí. ¿vale? Porque siempre los vídeos musicales puede haber algún añadido de postproducción y demás, y en directo es la esencia, ¿no? De las bandas. Pues sí. Muy bien, amigos. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Me reafirmo en lo que comenté la última vez. Es de estos grupos que el quedarse con un solo guitarrista le ha venido bien, o por lo menos no le ha perjudicado. Veo súper presente el bajo, ya lo comenté la Sí. vez anterior, y la guitarra luce muchísimo. Por supuesto, la energía de Yuna es incontestable. Se siente. Además, con una sonrisa en la cara siempre. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, me gusta especialmente la voz, porque suena muy afinada, muy bien en los registros medios y graves, que no es sencillo mantenerlo ahí. Sé que es una cantante que va muy bien en los tonos altos, pero Nagi demuestra un control vocal notable, notable, Sí, sí. porque puede moverse por cualquier tesitura, siendo igual de potente y sin perder claridad, así que eso es magnífico. Bien, bueno, pues, ¿qué tal, David? ¿Qué te está pareciendo? Pues la verdad es que de acuerdo contigo. Nagui me está gustando mucho. Además, es una frontwoman bastante intensa. Anima mucho al público. Ujú, Y luego Yuna, pues Yuna, pues lo que estoy diciendo, siempre con una sonrisa, mucha energía. Y claro, Sakura y Sayaka, pues están ahí dándolo todo. Y es verdad que el bajo está muy presente. Y no es que le haya venido bien quedarse sin otra guitarrista, pero oye, lo cubre perfectamente. sí, ya lo comentamos con el ejemplo de Y Nemófila. sí, sí, Digamos que han sabido adaptarse
a las circunstancias, ¿no? De quedarse con una sola guitarrista. Se te ha ido la cámara, David. No sé si Sí, la sí. podrás recuperar. Y, pero yo veo que se manejan bien. Es un grupo de directo, claramente, que se sienten muy cómodas en el escenario. Lo que decimos siempre, ¿no? Cuando lo vemos, el lenguaje corporal, eh, la cara, como dicen, es el espejo del alma, ¿no? Y Sí. cuando se las ve disfrutando, relajadas, es que están tan preparadas, ¿vale? Técnicamente y con tanta experiencia bueno, esto no les va a repercutir negativamente en su interpretación, ¿no? Además que la guitarra de Sakura también es contundente y Sí, además yo creo que siendo el Neon Young se crecen todavía más. claro, es una cita importante, ¿no? Em, por lo que representa. Los riffs de guitarra están bien, no tienen una distorsión excesiva, es un sonido cálido. Y me gusta, la base rítmica fenomenal. Tengo entendido que no tuvo mucha repercusión, digamos, esta actuación, este vídeo, mejor dicho, en redes, de este tipo de actuaciones que pasan desapercibidas, ¿vale? Por lo que sea, no se hizo viral, digamos, Bueno, no se hizo eco, pero aquí estamos para que tenga difusión y que la podáis disfrutar. Yo creo que en cuanto a calidad es incontestable. Venga, vamos un poco hacia atrás y continuamos. ¿Ves? A esto me refería. Es de con un efecto de pedal hace la guitarra doble. ya, ya. Entonces queda muy aparente en cuanto al resultado final. Está muy bien porque es un solo melódico, ¿no? Es un solo que hace una segunda voz realmente, no es de estos solos que es un despliegue de virtuosismo, sino va acompañando, como siguiendo, como si todavía estuviera Nagi cantando, ¿vale? Pero lo hace con la Sí, sí. guitarra. Así que muy bien. Este tipo de recursos en los solos está muy bien. No hace falta, y mira que técnicamente lo ha hecho maravillosamente, pero que no hace falta tampoco siempre decir es mi momento, ¿vale? Y voy a lucir yo Y lo porque voy estoy. a romper ahí. Claro, es decir, el guitarra o la guitarra solista no está solamente para lucirse un minuto durante cada canción, sino Ya, ya, ya. para reforzar y llegar a un punto climático, ¿no? Venga.
Fenomenal. Me gustan los riffs así, digamos, clásicos, ¿vale? Esto es muy heavy clásico, Sí, eh, con, con mucho mordiente, como digo yo, así, guitarras afiladas, que no, no, es decir, muy agresivas, me gusta, porque mm, está bien, ¿no? Es decir, que estamos en una época que técnicamente los guitarristas están muy preparados, pero hacer este tipo de riff, ¿vale? Y que se vayan repitiendo y evolucionando, me gusta, ¿sabes? Me gusta porque muchas veces no tienes que estar todo el tiempo cambiando, sino que si preparas un buen riff, ¿vale? Es como el corazón de la claro, canción y es lo que recuerdas, ¿no? el núcleo. El núcleo, efectivamente, ¿no? Poníamos el otro día el ejemplo de AC/DC, ¿no? Que haces un buen riff y pueden Y ser, lleva 50 años correcto, ¿no? Y pueden ser tres, con el mismo sonido. claro, tres, cuatro acordes, pero bien puestos y en su sitio. La gente al final es lo que se le queda. Claro, y siempre que escuchas eso dices, es este grupo, ¿no? Claro, efectivamente. Bien, bueno, pues Wintry Sky, hemos disfrutado de esta canción, así que la siguiente sería Tenka Goken. 満月に舞い降りる花切り裂いて大切なものをすべて守るために闇の中の一人霞む俺がやっぱり追いかける夢の中でじっとめた魂の扉夜の一手先の身で白き寸先は闇の中ゆらで小さくだこの命燃え尽きるまでは儚い美しく笑う花のような君となら俺の魂の扉を今解き放て満月に舞い降りる花切り裂いて大切なものを全て守るためにこぼれ落ちた涙さえふざけたに消える春から時を大流行の街をやる勝利の先は海のマリンマリBueno, en esta canción volvemos al sonido más puro de power metal. Hay cosas que me han hecho gracia. Por un lado, esta canción es muy compleja a nivel vocal, es muy exigente, requiere unos agudos y mantenerlos Sí, complicados.
no de un grito esporádico, sino mantenerse en un tono bastante alto todo el tiempo. Eh, el- la técnica y la gestión de aire es importante. Ya vimos que incluso en el parón de una canción a otra, ella ya estaba necesitando coger aire. Ese momento a capela es interesante porque todas las notas serán como creando la tensión, pero no aliviándola, sino empieza a aliviar la tensión cuando empieza realmente la canción La canción, sí. a nivel instrumental. Este solo es completamente distinto al anterior. Este no es, digamos, melódico, es más de Shredder, de virtuosismo, de unas manos rapidísimas, de una técnica de púa impecable, de una capacidad para hacer tapping Sí, sí, ya me he dado realmente cuenta, ¿eh? Haciendo el tapping envidiable. ahí. Envidiable. Sin embargo, aquí el bajo está todo el tiempo, digamos, manteniendo la nota, pero sin hacer líneas de bajo espectaculares, simplemente acompañando a lo que es la batería. Por cierto, el momento en el que se paraba y hacía el redoble de caja de Yuna, Sí. ese momento era muy Maiden, ¿vale? Ese parón, tun, tucutun, eso es. Eso era muy Maiden, aunque después ha vuelto a la senda del power metal, ¿no? El doble bombo de Yuna. El doble bombo es que, además que es verdad que el sonido está un poco bajo de la batería, pero el doble bombo se escucha ahí, vamos. ¿Tú crees que está bajo el A sonido? mí, yo lo escucho bastante bajita. Yo, yo no me quejo. Para mí está bien. Que lo mismo es de, claro, como están ahí al aire libre, pues lo mismo se escapa ahí. Pero es verdad que lo escucho un pelín bajo, sobre todo la batería, la guitarra y el bajo no, pero la Vale, batería vale. sí se me hace que está un poquito bajo el sonido, pero bueno, que siendo Yuna además, con la paqueta suena bien, pero el doble bombo lo escucho ahí un poco lejano, ¿no? Para mi gusto personal está bien porque se escucha todo lo que hace la batería, pero a su vez la guitarra y el bajo se realzan, ¿vale? Escucho Sí, sí, no, lo no, que claro, hacen claro. y como la Si batería... sube mucho la batería, al final se come a los otros instrumentos. Claro, yo si tengo que elegir, prefiero que la batería esté un poquito más baja porque siempre se va a escuchar la batería. Sí, sí, no, claro. Es muy difícil que la batería sea tapada. Pero los instrumentos, si se sube la batería, sí es bastante fácil que les, que le, Se los que les- coma. que se los come, efectivamente, esa sería la palabra. Venga, vamos un poquito para atrás y continuamos. Espérate, que he visto una cosa y no sé si eso no es. Está aquí está la vocalista de Shouya, que creo que es ella, ¿no? Sí, ahí al fondo. Está bailando ¿Qué? y pegando botes, M- disfrutando de la actuación. Menuda vista tienes. Mira, sí, vamos, pues, yo No me había dado cuenta yo, ¿eh? mira, fíjate, le voy a poner el rato, fíjate ella bailando. Está ella disfrutando. Qué bueno, me gusta el detalle. Venga, continuamos. 満開咲き誇れ覚悟を決めたかどんなに赤く笑っても守り抜くからこぼれ落ちた何かそれふた語り消え
Muy bien. Cuando ha hecho el último parón en el que ella ha cantado así con una especie de falsete, ¿vale? La falta de aire le ha jugado una mala pasada y ha tenido un par de momentos en los que le temblaba la voz, pero porque es que estaba sin aire. Em, Es que no nos damos cuenta. Mira, estaba pensando antes, digo, me recuerda mucho a Sammy en directo. Aparte de animar al público, cuando pone los tonos medios me recuerda mucho a Sammy. Pero claro, a Sammy eso no le hubiera pasado porque debe tener una capacidad pulmonar alucinante. Tiene, sí, yo diría a ver, teniendo en cuenta de que Asami de por sí ha sido bailarina, es decir, si ella mantiene, no sé si en el tiempo habrá mantenido la rutina del ejercicio físico, tiene que tener un fondo considerable, ¿no? Pero aparte, creo que Asami sí todavía tiene un poco más de control de Sí, técnica a lo en mejor de cuanto, técnica tiene un pelín más. en cuanto a la gestión del aire, ¿vale? Es decir, todo es importante, pero de todas maneras, me gusta que podamos ver este tipo de cosas porque esto humaniza a las Claro, si es demás. que al final tú ves los vídeos que hacen que no son en directo, como hemos estado viendo los últimos, Mm, y claro, está todo perfecto porque pueden hacer corta, venga, que te has quedado ahí sin aire, venga, claro, hacemos otra toma y la haces bien. claro, Pero aquí no, aquí no puedes hacer eso. efectivamente. En los vídeos musicales, el colmo del colmo es cuando veo a los músicos tocar y sin ni siquiera el detallito de conectar el cable a la guitarra, ¿vale? Es decir, ya sin cables ni nada, y se Escucha, ponen a cantar. el otro día me saltó un vídeo, no me acuerdo qué batería era, pero estaba teclando sin baquetas. Estaba haciendo movimientos sin baquetas. Dice, cuando el playback es tan alucinante que hasta el batería toca en playback. Bueno, vi una vez un playback de un tío tocando una guitarra española y sonaba como una guitarra eléctrica, ¿vale? Y dices tú, perdona, Es verdad, ese lo he visto yo también. eh, en fin, Sí, hemos sí. visto sacrilegios en este sentido. No, pero quitando eso, muy bien, porque después vuelve a coger ella, digamos, aire, se repone y en esta parte final también, que son tonos complicados, vuelve otra vez a estar en todo lo alto. Anda, que si tuviera que hacer yo eso Que, con mi supercapacidad pulmonar. pero es que lo más normal es que los guitarristas también fallen notas. ¿Qué pasa? Claro, Lo que ocurre es que, por ejemplo, los fallos en los guitarristas se camuflan más que cuando, por ejemplo, un bajo toca una nota mal o, o un batería toca una nota a destiempo o la toca mal. Es decir, canta más, da más, eh, es más visible el fallo, ¿vale? ya. Pero bueno, es el riesgo de tocar en directo, pero a su vez es la magia de verlo en directo. También la capacidad de reponerse, este tipo de cosas. Yo he visto guitarristas que a lo mejor, porque al igual que veo cantantes que hay veces que se le va la letra, ¿vale? Y por salir del paso te repiten dos veces el estribillo o lo que sea, ¿vale? O hace así con el micro para que la cante el público. Efectivamente, eso es un recurso muy socorrido. No, Claro. pongo Dice, se me ha ido. Venga, el micro a la cantar. gente y la gente canta, efectivamente. O el guitarrista que empieza a improvisar el solo porque no se acuerda. Y es que, amigos, es una cantidad de música a memorizar con una cantidad de notas ingente y es complicado, es complicado. Así que bueno, se permiten este tipo de cosas. Ahora vamos con Life Goes On. ありがとうございます、鋼こうして、新体制としてもここに、堂々と立つことができて本当に嬉しいです、次やる曲ですけど、ここまで鋼が歩んできた道、そして、人生はまだまだ続くよという思いを込めて書いた曲です。では、凪よろしく。
それでは皆さん最後の曲です。最後に振り回す準備いいですか？それでは行きましょう。ライフゴーズオン。皆さん今日初めて鋼を見る方もいると思います。この曲ぜひ聴いて毎日頑張っていきましょう。ここまでの歩んだ道、たくさんの後悔をしてきた。でもまたくじけてらんれない。自分の叶えたいこと、立ち止まって考えてました。これでも本当選んだ。たった一度で変わってく未来。毎日稼ぐだとくだらない剣に振り回されて自分を見失わないで諦めないで坂道ないを伺うならきっとダメから振り返って笑えればいいんだ。自分に自信がなくて周りを気にして生きてきたけどももう大丈夫たった一度で失ってく未来今やれる最善はどっちだくだらないプライドは切り捨てて新しい自分を見つけに行こうまたこれからさ一緒にファイトやる気があるからきっと大丈夫今こうしてるじゃくれたとしない未来の前に立ち止まらずに辛いことの方が多いけれど。 Bueno, esta canción tiene varias cosas. Una es un ritmo trepidante en lo rítmico. Los fills de Yuna son rapidísimos. Yuna es que es de los casos raros que tienen las dos cosas, rapidez y contundencia. Em, y ella no gestiona el esfuerzo. No, no. Ella si tiene que De, coger, de momento no, porque es ella joven. Ya cuando se vaya haciendo más mayor tendrá que... correcto, si tiene que pegarle un baquetazo desde esta Sí, altura, sí, le da, le da. ¿Eh? ¿vale? No hay problema, es su forma de tocar de todas maneras, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. El, el, Tiene un buen rollo esta canción, pero vamos. sí, 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 sí. La verdad es que súper bien. Em, Más cosas. Otra canción muy difícil de cantar. Los agudos son muy complicados. Quiero que la gente se fije que ya cuando canta esos tonos agudos está con una sonrisa, es decir, no tiene tensión en la garganta, las cuerdas vocales y demás están relajadas. La mandíbula muchas veces cuando tiene que estar, no debe de estar tensionada, ¿vale? Entonces, eso dice mucho de la buena técnica que tiene ella. Yo creo que si Nagi con el tiempo gestiona un poquito mejor el tema del aire, y es complicado porque si no paras de moverte, porque la hemos visto cuando han enfocado, digamos, el tren inferior, estaba con las Y piernas está, sí, sí, está siguiendo el saltando, ritmo, es decir, está, sí. está un poco rollo Axel Rose sin parar. eh, ¿Ves? Pues lo mismo por eso Asami no suele hacer alguna canción sí, pero no suele estar más pausada, está más quieta, aunque están dando de un lado para otro, pero no está haciendo lo que está haciendo
Sí, de todas una maneras, guía ahora mismo. claro, eso seguramente se lo dé la experiencia, ¿no? Sí, Que claro. Dirá, la, aquí, como haga mucho ejercicio, me voy a cansar y voy a estar aquí resoplando. la guitarra muy bien de nuevo, combinando fraseos melódicos con, con temas virtuosismo. Juega muy bien tanto con el pedal para hacer las guitarras dobles como, de hecho, Nagui lo ha utilizado con su voz. No sé si te has fijado, creo que la canción anterior, había un momento en el que ella le daba como, era un efecto de voz que ella cantaba y se hacía el coro ella misma, es decir, Sí, con, ya, sí. no sé si era una quinta más aguda, una octava más aguda. Sí, Es un buen recurso también si no tienes la suerte de tener, por ejemplo, como en Bandmate, a otra compañera que sí, cante muy bien y te puede hacer los coros, ¿sabes? Por ejemplo, Bon Jovi tenía la suerte de tener a Richie Sambora que le hacía los agudos, ¿vale? Que se ha notado cuando se ha ido porque ya no, nadie le cubre las espaldas y entonces lucen carencias, ¿no? Cuando ya es mayor. Pero que, muy bien, el bajo muy suelto durante estas tres canciones me está encantando porque tiene un sonido potente, un sonido que cubre todo el espectro de graves, sí, como, como diría yo, un sonido grueso, ¿vale? De graves en el que a mí especialmente me gustan los bajos que se mueven en notas graves y de pronto te vibra hasta el pecho, ¿vale? Es decir, sí. cuando notas tú esas frecuencias que te golpean. Y eso en los directos, el que no haya ido a un concierto de este tipo no sabrá a qué me refiero, pero cuando tú te colocas cerca, ¿vale? Con el bombo de la batería y con el bajo, Y con el bajo con el te bajo, tiemblan las pestañas. efectivamente, notas cómo te vibra el pecho, ¿vale? Es decir, es una cosa brutal que es de agradecer. Bueno, pues venga, continuamos, pero este grupo es espectacular. 「暗いことの方が多いけど」「未来の前に立ち止まらずに楽しいことはきっと待って夜のペータの拳突き合いだ Fíjate cómo es el tema de que en el solo, al principio ella se equivoca de nota, vas a escuchar al principio una nota rara y que se equivoca de nota, pero es tan inteligente que al momento lo que hace es meter una nota disonante para que parezca que la anterior también era igual. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Eso lo captas tú porque eres músico y tal, pero Bueno, a mí me ha sonado perfectamente. bueno, músico. Yo soy músico aficionado, así Ah, que sí, sí, pero que sabes de lo que... A mí ha fallado la nota y ni me he enterado. a, a ver, que a lo mejor la gente que está en casa no está de acuerdo, pero que a mí me pasa una cosa, que cuando escucho una nota desafinada o escucho, sí, tanto de la guitarra como de la voz, para mí es como mi sensación a nivel mental es como si un gato araña una pizarra, ¿vale? Entonces es como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes lo que te digo? Eh, Que sí, pero a ver eso si es lo, porque es de efecto a profesional. ver si lo escuchas, esa nota que te digo y A te suena. ver, 立ち止まらずに楽しいことはきっと待って ¿Lo has escuchado?
Bueno, Lo he escuchado, pero vale, vale, ya vale, te vale. digo yo que 楽しいことはきっBueno, puede ser una nota disonante. Está ahí la cosa. Es complicado, es complicado, es complicado. Bueno, ya está, no lo interrumpo más, eso, déjalo para el solo. ojo, para el oído profesional, vosotros lo pilláis. Los que no tenemos oído profesional, sobre todo en la guitarra, a No, lo mejor sí, yo no, yo no- yo no en la tengo, voz sí te das cuenta, pero yo no tengo oído profesional, tengo oído relativo como un montón de gente, pero es decir, relativo es que con el tiempo se va educando, pero yo creo que la primera vez hace la nota así y la segunda vez que lo vuelve a repetir es como diciendo, no, no, que era a propósito y después, ya, ya, ya. te explico, la cuestión es, con una nota disonante se crea tensión y después tienes que volver a relajar, ¿vale? Y en definitiva, que la guitarrista es tan buena que sabe salir del paso ante un posible... ante un... Sabe ocultar los fallos. No, a ver, si tú dominas tu instrumento, sabes mm, tomar por otro camino. Al igual que cuando tú te tropiezas en la calle, debido a tu equilibrio, eres capaz de poner Sí, otro de paso ponerte de pie, sí. y seguir caminando y no caerte, ¿vale? Bueno, eso alguno. En condiciones normales, ¿vale? En condiciones normales, pues aquí igual. Eh, Fíjate, me estoy acordando ahora, yo sé que muchas veces nos vamos por la tangente, pero es que Pues peteneras. sí, había una entrevista de Marty Freeman y hablando del Racing Peace de Megadeth y decía que prácticamente todos los solos fueron improvisados. Todos los solos se puso el tío en el estudio a grabar y es lo que le salió. Eh, Flipas, vamos. Pues para que ¿Vale? veas. Sí, sí. Dice, después el siguiente disco todos los solos fueron pensados, ¿vale? Anteriormente, pero en este fueron todos improvisados. Y te quedas tú diciendo, Dios mío de mi vida, qué capacidad tiene este hombre, ¿no? Bueno, Y pues capacidad para luego acordarse del solo que ha improvisado y repetirlo claro, claro. en futuros conciertos. Sí, sí, no, pero bueno, Sí, que luego ya lo escuchas varias veces, ya me imagino que te quedas con lo que has tocado, pero esa gente a ese yo nivel, es que eso de verdad que alucino. sí, 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 sí. Improvisar algo, lo grabas y, pues claro, luego te lo tienes que aprender para tocarlo en directo. Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, Es que es complicado, sí. sí, sí, mucho. Venga, retomamos. 立ち止まらずに楽しいことはきっと
Fantástico, la verdad es que, bueno, Sakura ha estado durante toda esta actuación en los tres temas sobresaliente, junto con Sayaka, que ha hecho un tándem genial con Yuna. Y bueno, pues es una actuación para vérsela unas cuantas de veces, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Da un buen rollo, sobre todo esta última. Totalmente, totalmente. Eh, Ya lo último, ya ahí se le ha ido ahí un poco la voz también. sí, bueno, eh, Digo, el Ventolin, sí. Ha tenido también momentos muy de complicidad con el público poniéndole el micro, pero fíjate tú si es inteligente que le ha puesto el micro en las partes, digamos, más fáciles de cantar, en los tonos más graves, para que el público pueda acompañar, ¿vale? Y no tenga que Sí, desgañitarse, claro. ¿vale? Y después el, el estribillo es muy de complicidad con el público, ¿vale? Para que el público Sí, también sí, sí, esté sí. cantando con ellos. Que ese tipo de canciones que la gente, porque la gente está deseando participar e interactuar con los grupos. Así que está muy bien, ¿no? Es decir, tú y yo lo hemos vivido yendo a conciertos, no solamente de cantar, sino de los símbolos, ¿no? Tú vas a un concierto de Manowar y ves a todo el mundo así, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Y cosas de ese estilo que la gente le gusta. Y los famosos cuernos que los puso de moda Dio. Sí, Que era, lo estuvo contando, que eso es lo que hacía cuando estornudaban o algo, su abuela o su tía o tal, era para expulsar los demonios. Y mira, se quedó ahí, hizo los cuernos un día y mira, se quedó con los cuernos como símbolo del heavy metal. Así sí, que bueno, todo esto está lleno de símbolos, ¿no? O Rob Halford que puso de moda el cuero ahí sí, para con pinchos. con pinchos y todas las historias estas. O Bruce Dickinson cuando llevaba las muñequeras, esta que era un antebrazo entero de pinchos. Sí, sí. O, yo qué sé, o también la gente, los grupos iban con las mallas, ¿verdad? Ahí, Tía, eso. todos estos conciertos de Maiden con las mallas y tal, eran modas, al igual que los pelos cardados en los 80. Pues, Efectivamente, bueno, tenemos ahí claros ejemplos en Japón, ahí, sí, en sí, Kid Japan Japan. y Seikimados, que han hecho el agujero de la capa de ozono con la laca Sí, para sí, sí. ponerse así los pelos. Bueno, en Occidente también había un montón de Sí, gente. sí, no, no, en Occidente con la moda del glam metal, vamos, ahí la laca corría No, por... glam metal y bueno, y otros estilos, ¿no? Por ejemplo, Europe era muy de pelos cardados también, por ejemplo. Sí, también, Bon Jovi, pero... Jovi, efectivamente. Bueno, en fin, muy bien la actuación. Fíjate el cartel, ¿no? Shouya, Produce, Naon Young, perfecto. Bueno, pues conciertazo. No será la última vez que veamos este de Naon Young 2025, porque hay otro en la que cuando se unen las cantantes de varios grupos que actúan y hacen un tema común y demás, creo que lo vamos a hacer seguramente. Así que bueno, Además que este ha sido el último aquí en este recinto, ¿no? se supone que es el último, sí. Ya el año que viene ya no es aquí. Si tenéis la Pues qué información, pena. ya ves, si tenéis la información de dónde van a ser los siguientes o si efectivamente es el último, nos lo comentáis. Amigos, gracias, como siempre, por estar ahí apoyándonos. Gracias, Carlos1302, por patrocinar la reacción, la campana para que os avisen de todas las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho. Y dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo material. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como Carlos1302. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, si la veis, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.